que todo el mundo salga con la idea clara y que esto se entienda en todos los idiomas. Porque al fin y al cabo la palabra del Señor no es ni más ni menos que darnos una enseñanza y que quede grabada en nuestros corazones, aunque sea un trocito, algo que dices, esto me llegó y esto me hace bien, porque ¿de qué vale que escuchemos el gran sermón si no me he enterado de nada, ¿no? Muchos versículos, mucha teología, mucho de todo, pero no sé lo que ha dicho. Así que me identifico mucho en la canción esta que hemos cantado al final, bueno, al final y durante el principio, no tengo temor, tú tienes el control. Y esto es parte del tema que quiero compartir con vosotros en esta mañana. El título que le he puesto es Prepárate antes. No importa. El título que le he puesto al mensaje es Prepárate antes. Siempre pensamos que las cosas que nos ocurren o donde encontramos el tope o la prueba o la tentación o lo que sea, podemos superarla ya automáticamente. Y os daréis cuenta que en estos personajes que quiero compartir hay algo, una cláusula, hay un punto en que cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que tener claro, y es estar preparado antes. No solucionar el problema en el momento, sino antes, tener las cosas claras antes que ocurran. Encontramos la palabra en el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. El primer capítulo no es muy largo, si queréis lo leemos rápidamente, porque para el que no está práctico en la historia le puede aclarar muchos todo el compendio del mensaje. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Azpenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos, a quien no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para entrar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso, este es el versículo clave de lo que quiero compartiros, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos
por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después como con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esta historia, seguramente, si os preguntara a cada uno de vosotros, la habéis escuchado, algunos la han compartido, pero siempre cogemos puntos interesantes. Cada vez que abrimos la palabra, encontramos un rema, algo que nos llama la atención, que el otro día leí, pero no me di cuenta, y siempre buscando la circunstancia o el momento en que estamos viviendo como iglesia, como familias, como cristianos. Y en esta ocasión yo quiero fijar la atención en algo muy especial, y es que en el versículo 8, cuando se les propone comer de la ración del rey y del vino del rey, ellos automáticamente lo rechazan. Pero hay una palabra clave, dice, y Daniel propuso en su corazón. Es proponerse es algo que ya tengo yo asimilado. Es algo que yo ya tengo dentro de mí claro. Me se presenta la ocasión, el momento, yo ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer. No decido en aquel momento, ¿me entendéis, hermanos? No decido en aquel momento, no me pilla de sorpresa. Yo tengo claro mi identidad. Y lo que tenía Daniel y aquellos muchachos era una identidad muy, muy clara de lo que eran. Y yo veo aquí un punto importante, es la identidad natural. Una identidad natural. Ellos eran judíos, tenían leyes judías, tenían alimentación, una alimentación un poco escogida por la tradición, por los mandamientos que Dios les dio al pueblo de Israel, y había alimentos que no podían comer y había bebidas que no podían beber, pero aún y con todo eso, ellos eran fieles a la tradición, fieles a su nación, y también experimentamos y vemos que eran fieles a Dios. Aquí podemos saber mucha gente que somos de nacionalidades distintas. Hay españoles, hay rumanos, hay colombianos, peruanos, ecuatorianos, según dicen también catalanes. Y puede haber de todo, pero lo importante es quiénes somos en Cristo, quiénes somos en el Señor. Porque la identidad natural les preservó de ciertas cosas, de ciertas comidas, pero lo que más importante que veo aquí es aparte de la identidad natural, ellos tenían un algo especial, una fe especial que no tenían los otros. Y hermanos, el mensaje es muy, muy claro. El que estaba hablando
que era Daniel, que era como el portavoz, le dice al jefe, mira, que nosotros, si pudieras evitar que comiéramos esta comida, si nos dieras legumbres, y ponen en un compromiso a aquel jefe de los eunucos. Lo ponen en un compromiso, pero ellos le ponen una prueba. Prueba con nosotros 10 días. ¿Qué va a ocurrir con 10 días? No va a pasar nada, simplemente vas a ver el rostro nuestro mejor o peor o más pálido. Y así cautivaron un poco las intenciones de aquel hombre que accedió a que hicieran esta prueba. Yo creo que detrás de todo esto estaba la mano del Señor actuando. Tenía un plan, tenía un propósito con este pueblo. Y aunque los jefes principales de la nación fallaron y Dios los entregó a la esclavitud, ellos estaban allí respaldados por el Señor y con una identidad judía clara, pero una identidad de que eran hijos del Altísimo. Me pregunto y os pregunto, si Daniel y los jóvenes que estaban en Babilonia no hubieran tenido claro quiénes eran, no hubieran tomado y ya tenían las cosas claras de antemano, hubieran vencido al fuego del horno o al foso de los leones, si no hubieran tenido las cosas claras. Seguramente que si los hubieran metido en el horno de fuego se hubieran quemado. Si los hubieran metido a Daniel del foso de los leones, se lo hubieran comido. Pero ellos tenían una fe especial, la cual es digna de imitar. Si ellos en esta identidad y en esta decisión que se propusieron de antemano a no torcer el brazo, como se dice, a no negar quiénes eran, no importando la situación, no importando dónde estaban, eran cautivos, estaban en una nación extranjera, hubieran podido hacer de ellos lo que hubieran querido, pero ellos decían, aunque me maten el cuerpo, como dice la palabra, no me pueden matar el espíritu o el alma. Y estos hombres toman una decisión concreta ante la exposición de los otros, ante la comida que les ofrecían. Mirad una cosa, ellos decían, o según hemos leído, que eran gente escogida, eran del linaje real, eran príncipes del pueblo, eran jóvenes escogidos, especiales. Y según vemos en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, queridos, la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros, a ti y a mí, que somos un linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos una nación y un pueblo santo apartado para Dios. Estamos en la misma condición, similar ante el mundo en que vivimos, en momentos complicados y difíciles, de decir sí o no a la prueba, a la tentación, a lo que se nos presente. Mi pregunta es si tenemos claro quiénes somos. Si en el momento de la decisión yo puedo decir no, si soy capaz de decir no rotundamente, no importando lo que me pasa o lo que me pase o lo que pierda, porque yo sé en quién he creído y tengo una identidad clara en Dios. Uno de los problemas principales que ocurren hoy en día en el pueblo cristiano, yo no digo la iglesia somos todos. En el pueblo cristiano, a ti, a mí y a todos los que estamos aquí, es que nos falta tener una identidad clarísima
de que soy un hijo o una hija de Dios. Y hay cosas que como linaje que soy, linaje escogido, como nación apartada, como real sacerdocio, si tú te crees esto, que a veces no nos lo creemos, si estamos convencidos de que somos apartados y escogidos para Dios, como estos jóvenes se creían firmemente que ellos eran un linaje especial, que no querían, dice, y se propusieron, ya lo tenían como asimilado, se propusieron no comer de la comida del rey. Aunque nos den de comer, no comeremos, así nos muramos de hambre. Bueno, entran en la prueba, Dios les da la gracia, porque Dios abre las puertas para que haya la salida en el momento que menos te lo esperas. Pero ellos se propusieron. A lo mismo como vemos en los pasajes más adelante, cuando se levanta esta estatua que todo el mundo se arrodillaba y se inclinaba y adoraba esta estatua de Nabucodonosor y ellos se mantuvieron en pie. ¿Qué los mantuvo en pie? Su fe. ¿Qué te mantiene en pie? Tu identidad. Si la identidad la tienes turbia, borrosa, no tienes claro si eres cristiano del todo o a medias o simplemente un simpatizante, como muchos dicen en la calle, si tuviera que cambiarme de religión me haría de la tuya. ¿Y qué? Porque no es una religión. Lo que se trata es de llevar una vida cambiada, transformada para Dios. Lo que se trata es que seamos obedientes a la palabra de Dios, que podamos tener la fuerza, la valentía, en el momento de la dificultad decir no. La Biblia dice, vuestro no sea no, y vuestro sí sea sí. Ni tibio, o sea, ni frío ni caliente, y tibio no lo admite el Señor. Por lo tanto dice que en el día del juicio final a los tibios los echaré de mi boca, los negaré, no los conozco. Por eso es importante que cuando la palabra de Dios nos habla, tengamos claro como estos jóvenes que ya tenían propuesto, tenían claro, y yo me agarro a la palabra y se propusieron, ya lo tenían claro antes que llegue el momento difícil. Porque los momentos difíciles llegarán. Las dificultades, las tentaciones, las oportunidades, aparentemente oportunidades que se nos presentan, y que en un momento complicado no sabemos decir no. Y no tenemos la identidad de decir soy un hijo, una hija de Dios, yo no me meteré aquí, no haré esto, no me contaminaré, no comeré, no participaré, no estaré. Pueblo cristiano hoy en día, el problema que decimos que el mundo se ha metido en la iglesia, esto no es verdad, creo que no es verdad. Nosotros nos hemos metido en el mundo. El mundo no se mete en la iglesia si nosotros no queremos. Nosotros nos metemos en el mundo. Y a veces decimos, ¿y qué diferencia hay? Conmigo, con el otro, como lo mismo, bebo lo mismo, participo de lo mismo, no digo ni pío quién soy, aquí nadie me conoce, arriba España y una escopeta de caña. Aquí lo que pasa
que es la identidad, lo que hizo que estos jóvenes decían, nosotros somos del linaje escogido, de los príncipes de Judá, y siendo lo que somos, nos mantendremos en el sitio. Y la Biblia, como os he repetido, nos dice que nosotros, los hijos de Dios, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Pasos, decisiones, con otro punto importante que es la fe. El saber que estamos en el Señor. Proponerse también viene de la palabra determinarse. He determinado, he decidido. Tengo determinado no hacer esto. ¿Cómo se llama? El diccionario, lo busqué. No es que no entendiera lo que significa proponerse, pero para ampliarlo un poquito más, dice proponerse es determinarse. Me propongo, lo tengo claro. Si no tenemos claro quiénes somos, en este momento, como os he dicho, de la tentación, podemos caer como pajaritos dentro de la trampa. Hay una frase célebre que dice que no se muere a lo que no aborreces. Lo repito porque a veces a mí me ha costado entenderlo. ¿Te han enterado? No se muere a lo que no aborreces. Si hay algo que tú no aborreces, ahora me entendéis, si hay algo en tu vida que no aborreces, nunca morirás a ello. Pero si tú aborreces aquella forma de vida, aquella cosa, aquello lo atre de más allá, lo aborreces, morirás, dirás no. Por lo tanto, no se muere a lo que no se aborrece. Si tú estás en la iglesia o en tu entorno o te consideras un cristiano normal y tal y cual, pero aún estás metidos con un pie en el mundo, es que aún no aborreces aquello del mundo, por lo tanto no te has muerto aquello aún. Estás vivito y coleando. ¿Vamos enterándonos? Otro ejemplo importante es en el personaje de José cuando estuvo en Egipto. Importantísimo. Se le presenta la ocasión de una mujer que se llamaba Puti, era la mujer del Putifar, y entonces, no ríais que me he equivocado, y esa mujer se le ofrece continuamente a acostarse con él. Y él era guapo, él era un hombre bien plantado, pero ¿sabéis lo que tenía más importante? Te rías, Concha. ¿Sabéis lo que tenía importante? Identidad de quién era. Tenía muy clarito quién era. Tenía muy clarito dónde servía. Tenía clarito quién era su señor y que tenía prohibida a la mujer de Putifar. Por lo tanto, cuando le vino la tentación, la ocasión en que le quitó la ropa y ella ya la tenía quitada, en ese momento salió corriendo porque ya tenía claro, ya tenía determinado que aquello no era para él. Y ahí volvemos al énfasis a decir cuando te viene la prueba, cuando viene la tentación, tenlo claro ya. Que no te pille por sorpresa. Entonces, si José tenía claro esto, José dice que
En el capítulo 39, versículo del 7 al 9, lo puedes encontrar y dice, ¿cómo he de fallarle yo a mi Dios? Si esta frase llegara a nosotros en los momentos complicados, difíciles, cuando la tentación ronda a nuestro alrededor, la tentación puede ser de muchas maneras. Siempre hablamos de la tentación del tema sexual, mujer, hombre, hombre, mujer. Esto parece que es el sumo de los sumos. Esto es la panacea. Siempre hablamos con la tentación y lo primero que nos viene en la cabeza es el área sexual. Es una gran tentación. Pero, ¿habrá más tentaciones en tu vida? ¿Habrá más cosas que tienes que morir? Habrá un montón de cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, que forma parte de la ración y de la bebida del rey de esta tierra. Y que por lo tanto ellos deciden, no comeremos de la ración, de la comida y de la bebida del rey que los tenía cautivos. Nosotros éramos cautivos antes del diablo, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Ahora somos una nación santa y apartada para Él, cosa que si la Iglesia tuviera este concepto muy clarísimo en la Iglesia universal, seríamos una bomba, porque seríamos el pueblo santo. Y ahora sirva esta exhortación para hacernos entender que podemos elegir nosotros. Otro personaje en la Biblia que eligió mal fue uno de los dos hermanos que fueron Esaú y Jacob. Esaú era el que tenía la primogenitura, pero un día viene del campo cansado, rendido, y el hermano que sabía por dónde le iban los tiros, que estaba muerto de hambre, el otro va y le prepara un plato de lentejas y se lo pone delante. El otro muerto de hambre dice, pues dame del plato, dice, dame la primogenitura. Dice, pues tómala. Y se comió el plato de lentejas. Pero al decirle tómala, es que él ya la menospreciaba antes. Es que él no tenía claro quién era. Él decidió de una forma muy ligera a decir, esto no tiene importancia, no pasará nada. Y eso provocó que todo su linaje fuera detrás. Eso provocó que su descendencia fuera esclavo del hermano menor o mayor, es igual, del hermano gemelo. Las malas decisiones pueden acarrear consecuencias en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Las malas decisiones. Y hay un pasaje que me venía a la mente cuando yo estaba meditando con todo esto, que pocas veces se predica de él, pero era un personaje de un hermano de los 12 que forman parte de las 12 tribus de Israel. Y el personaje se llama Judá. Judá dice que subía por un camino y se vio a una mujer ramera. La historia es que la mujer ramera era su nuera. Y la historia ahora no viene al caso, pero ella se disfrazó para conseguir lo que quería. Pero el tema principal es que él subía por un camino y vio a una mujer pública, una mujer ramera, y dice, me voy a llegar a ella, como uno que va a chupar un caramelo. No pasa res. Y se llegó a ella con tan mala suerte que la mujer concibió. De ahí viene otra historia. Pero el punto donde quiero llegar es que ella sabiamente le dijo, vale, dice, ya te mandaré un cabrito. Te mandaré un cabrito como pago.
Él dice, ah, no, tú me tienes que dar a mí un presente. Tú me tienes que dar a mí el sello que llevas, el báculo que tienes y el cordón que te envuelve la cintura. Y cuando me traigas el cabrito te lo devolveré. Y el otro, pues, no problem. Le dio el sello, le dio el báculo, le dio el cinto y no le dio más las zapatillas porque se pinchaba. Pero lo que le pidió, se lo dio. ¿Qué importancia le daba ese hombre a estos símbolos que eran tan importantes para él como jefe de tribu? Sacarse el sello de la mano, que era el sello donde él marcaba todas las operaciones, que era un sello que identificaba a quién era él y su casa. Esto lo perdió. El báculo, que era el báculo de pastoreo, de autoridad, de mando, lo perdió. Y el cordón, que era quizá la identidad, el que lo arropaba, el que dice la Biblia que hay unas vestiduras que son de colores y llevaban cordones azules. Seguramente eran colores o marcas que denominaban la jerarquía de la persona. Y esto también lo perdió. ¿Por qué lo perdió? Porque en un momento de tentación se llegó a una mujer que no era la suya y perdió toda la autoridad, el mando y todo. El resultado de todo esto viene después, porque la mujer estaba encinta. Si queréis la historia, leerla, está en Génesis 38, 18. Y todo esto nos va hablando y diciendo, hermanos, si yo estoy preparado, si me dejo llevar por la tentación, o tengo claro quién soy. Identidad. Repito, si Daniel y sus jóvenes amigos no hubieran tenido claro quiénes eran y a quién servían, pregunto, ¿hubieran salido ilesos del fuego del horno, del foso de los leones? Dios estaba con ellos y Dios es fiel. Y cuando nosotros ponemos de nuestra parte, el Señor nos respalda. Y dice la palabra del Señor que no se halló jóvenes más inteligentes, más sabios, más astutos, más de todo que estos jóvenes. Porque tenían la gracia de Dios con ellos. El decir no, aparentemente puede venir como un sufrimiento o puede venir un ataque. Es normal que el enemigo se revuelva. Pero el final de todo esto es victoria. El final de decir no es victoria. Porque el primero que te sientes bien y estás identificado y te sientes una pasada, eres tú mismo de haber podido vencer a la tentación. Si caes a la tentación, ¿qué te pasa? Te metes en un rincón de tu casa y no hay quien te levante. ¿Sí o no? Me ha pasado a mí. Cuando tú caes en algo que no es lícito, lo primero que haces es arrinconarte. Lo segundo, no venir a la iglesia. Lo tercero es que no quiero que nadie me vea. Lo cuarto es que nadie me habla. Y lo quinto y lo sexto es que Dios no me quiere. Y el primero que no lo has querido eres tú. Así que tengamos claro, hermanos, no voy a ser mucho más largo de lo que ya tenemos claro en esta mañana, porque lo demás será meter más paja donde no tiene que haber. Si hay grano y has comido, para mí ya me vale. La paja, lo único que voy a hacer es llenar el estómago. Pero el grano es el que alimenta. Y el grano ya te lo he dado. Os leo dos versículos
Y los de la alabanza pueden subir aquí a repetir la canción esta del final. Y uno está en Primera de Juan, capítulo 5. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ho enteneu o no? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú no eres nacido de Dios, no puedes vencer al mundo. Por lo tanto, espabila y busca a Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe, el saber esperar en Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él ha muerto en la cruz del Calvario y te ha perdonado los pecados? Pues si tú crees esto, eres más que vencedor. Y yo te digo en esta mañana, créetelo, porque Dios es fiel. Y no te dejará en la estacada, no te dejará en el horno de la aflicción, no te dejará en boca de leones, porque Dios es nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Consolador, nuestro Cuidador y nuestro Salvador. Amén. Y si Cristo está con nosotros y el Señor está con nosotros con su Espíritu, ¿quién contra nosotros? Amén. Puede venir hambre, persecución, espada o tribulación, pero nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si nos creemos esto, queridos, si esto está en nuestro corazón y nos proponemos no contaminarnos con la comida del Rey, y hallaremos gracia delante del Señor para no ser contaminados. El versículo clave de Daniel es: me propuse no contaminarme. Proponte en esta mañana no contaminarte. Me propongo salir con la idea, con la convicción de no contaminarme con la comida del Rey. Sé que soy un hijo de Dios y Él era judío de nación, con sus costumbres, pero un hijo del Rey. Nosotros podemos tener una identidad natural, es verdad. Tenemos una identidad natural, pero sobre todo está la identidad en Cristo. ¡Aleluya! Y esto es lo que vence al mundo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, nos habla de la misma condición, diciendo el Señor: al que venciere, yo le daré, dice el Señor, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere heredará todas las cosas, él será mi hijo, y yo seré su Dios. ¿Por qué escogemos y nos equivocamos tantas veces? Porque no tenemos una identidad clara en Dios. Yo te aconsejo en esta mañana, hermano, querido, hermana, que nos propongamos tener una identidad clara. Y esto va a ser lo que venza a la tentación, lo que venza a la prueba. En el momento de la dificultad es muy difícil escoger. Cuando ya estás dentro de la tentación, cuando tienes el vaso de vino en la mano, cuando tienes la droga en la mano, cuando tienes lo que sea en la mano, ya no los puedes soltar. Pero puedes decidir no cogerlo, porque eres un hijo de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, que Dios los bendiga.